Siempre es grato recibir a los amigos cuando están en la casa, y en esta oportunidad está con nosotros el prestante jurista, abogado de la República Dominicana y amigo, Ángel Julián Cerulle. Está en la casa y con él, como siempre, aprendemos, nos enriquecemos, porque es un acervo cultural bastante amplio, sus conocimientos en la política y en otros aspectos de la vida, pues siempre dan para uno nutrirse de este alimento importante para el conocimiento. Yo le pongo un poquito más y yo digo hermano, referente para muchos jóvenes y otros que no son tan jóvenes, de que se puede ser político y se puede ser decente. Claro. Y personas como Ángel Julián tienen nuestro respeto, tienen nuestro cariño, porque lo que han mostrado al país y al mundo es que se puede ser decente, se puede trabajar, es compatible ser político y ser decente. Nos decía ahora, tengo una cantidad de años y aún sigo trabajando, un hombre que ha pasado por tantas posiciones en el Estado y todavía tiene que trabajar, porque es un hombre que no ha metido la mano en el erario. Bueno, gracias a ustedes y buenos días al pueblo. La verdad que tenía tiempo que no te veía. Así es. Y ahora con este candadito de Ho Chi Minh, ya indica que le está buscando un subterfugio ya a los años también. Sí, no, eso Sí, se llama camuflaje. Y buscar recursos. Claro, para que la gente vida es una innovación, por eso es la dialéctica, es un cambio permanente. Uno jamás puede estar estático, ni en las ideas, ni en las palabras, ni en la forma de hablar, ni en la forma de caminar, ni en la forma de vestir. Uno tiene que provocar constantemente ese cambio. Y para mantenerse al día hay que estar en sintonía con lo que se está viviendo. Claro. Tenemos ya una juventud muy diferente a la que era Claro. la suya, la que era la mía. Ya Claro. son unos millennials, más tecnológicos. Claro. Y el que no esté ahí, pues está Ahora, fuera. yo gozo mucho esa juventud, principalmente a las muchachas. Yo le pregunto, ¿han oído ustedes alguna vez una canción de Lucho Gatica? ¿Quién es él? ¿Tú no sabes bailar un bolero? ¿Y cómo se baila eso? Entonces tú no sabes lo que es un hombre ponerle la mano en la cintura a la mujer y la mujer en el cuello. No, ahora ponerle su se mano. ponen en otras cosas. No, yo, pero tú lo has saboreado, párate con tu novio y pide una canción. Entonces cuando conocen, se dan cuenta que hay un mundo del pasado que no muere, que es la expresión del contacto de los cuerpos bailando, y eso transmite más amor. Así es. Se hizo una encuesta. Ya ahora se más directo. Sí. Antes había ese preámbulo, ¿verdad? Claro. Esa antesala. Sí, ahora no. Hasta los merengues llevaban ese paseo para que la gente fuera tomando el ritmo. Doctor, pero se hizo una encuesta. Julián. Julián, una encuesta a los jóvenes dominicanos, y la encuesta contenía Balaguer, Bosch, Peña Gómez, Joseito Mateo, Johnny Ventura, y jóvenes entre 16 a 12 años no conocían a ninguno de esos. Cada quien en su área, los jóvenes no lo conocían. Fíjate, eso no es culpa de ellos. La culpa está ahora mismo en el concepto de lo que es o no es la familia. Si en la familia no se habla, si los padres no comparten con sus hijos y le hablan de cómo debe ser el comportamiento, su educación y lo que es la educación y la cultura cívica, ellos no van a comprender nada. La gente tiene que saber que no todo lo resuelve una escuela. No todo lo resuelve un presidente. El núcleo más pequeño de la sociedad es la familia. Lo dijo un gran pensador llamado Federico Engels, que junto con Carlos Marx fueron los forjadores de lo que se conoció con el nombre del marxismo. La familia es donde está la basamenta, donde está el calor, donde está el entusiasmo, donde está la credibilidad, donde está la fe. Por ejemplo, nosotros vivíamos en el campo, somos 10 hermanos de padre y madre.
Mi madre llegó a un 8º curso, mi padre no terminó el 2º del bachillerato. Pero en mi casa se hablaba, en mi casa había autoridad. En mi casa cuando había que dar una pela, se daba una pela. Cuando había que mandar a dormir sin cenar, se mandaba a dormir. Y nuestros padres supieron elegir qué colegio mandarnos a los 3 más grandes, por lo menos. Bajo la tutela de los padres jesuitas, una disciplina regia, pero con un concepto, con educación, con conciencia de lo que se está. Hoy la rapidez de la vida, las necesidades, la incertidumbre está llevando a un individualismo. Y eso no es correcto. Tú nunca puedes dejarte absorber de ese individualismo por buscar los pesos para comer. Si tú no eres capaz de esculpir a tu hijo o a tu hija, mañana lo está entregando a un mundo incierto. Por eso con ello hay que decirle te amo, para que él te escuche. Hay que enseñarle a decir, crea o no crea, bendición papá, bendición mamá. Tiene la madre que coger y darle la oración que aprende en la iglesia, cual que sea su nombre. Y si es ateo, surgen palabras también bonitas, pero hablar. Ahí está el secreto. Mañana me comprometo. Todo eso que usted ha dicho, pareciera como... Me llegó exactamente un video que se llama Generaciones de los 40, 50 y 70. ¿Quiénes eran y cómo actuaban las personas que se criaron en eso? Y describen exactamente todo lo que usted está diciendo. Mañana me comprometo a poner es un video cortitico y muestra lo que son los jóvenes que se criaron bajo esa generación. Una joven bella esperando. Así es. Mañana vamos a ver ese video. Que no puede ser Café esperar Santo mucho. Domingo, sabor Gracias. que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en la República Dominicana y que la bella Xiomara nos brinda cada mañana. Tiene Salud. Ángel, Salud. Julián, toda la razón con relación a esto y vamos a ver Perdón, ese... perdona, porque muchas veces se cree que eso no es importante. Yo estaba con mi esposa en un restaurante. Pedí un martini seco. Cuando me lo traen, yo le digo a mi esposa, pero ese no es un martini seco. Es martini, pero no es seco. Busca en el YouTube cómo se prepara el martini seco. Llamé al camarero. Le dije, ese no es un martini seco. Llévate lo que está ahora aquí en YouTube y dile al camarero que lo vea, o sea, al bartender. Sí. Un restaurante muy bueno. Y lo vieron entre los dos. Y me lo mandaron casi a la perfección, porque el martini nunca queda perfecto. Siempre algo. Pero quedó. Me dice el camarero, qué extraño, si nos hablaran así. Y yo le digo, ¿y por qué sus ojos irradian tristeza? ¿Alguna vez usted cuando sale de aquí para su casa, se para en un jardín y se roba una flor silvestre y le lleva a su esposa o a su mujer esa flor que no cuesta nada? Llega usted y le da un beso en la frente a sus hijos que ya están durmiendo en la madrugada. No, pero lo voy a hacer. A la semana me llamó, mi vida cambió. Encuentro alegría en el rostro de mi mujer desde que le llevé la primera flor. ¿Qué cuesta? Solo hablamos de corrupción, hablamos de reelección, hablamos de antihaitianismo en la televisión. ¿De qué otra cosa hablamos que podamos educar y cultivar y formar la conciencia de un pueblo, esculpirla? Para eso es la televisión. No es para alimentar chisme ni intriga. Se habla de política, se habla de economía, pero con un concepto de educar y para educar. Así siempre. es. ¿Me explico? Y buscar culpables. Así es. Tenemos que ir a la pausa, Cerulle. Vamos a ir a la pausa,
Entonces, para que continuemos este interesantísimo No, ya conversatorio. entrar a lo que ustedes Exacto. Pero es importante porque es el centro, el epicentro de toda Ahí la está el sociedad. secreto. Y ahí está el secreto. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, continuamos. Interesante las reflexiones de Julián. Qué bueno, caramba, que está con nosotros compartiendo este café de Diario 55. Hay que entrar en otros aspectos ya, vámonos a lo político. Ayer hubo una gran concentración en Santo Domingo, la Marcha Verde, todo un movimiento reclamando el que cese la impunidad, la corrupción, la lectura de Julián con lo que es este movimiento, esta concentración, este pueblo que se ha volcado a las calles exigiendo, demandando. Pero por los rostros que vi, observé gente conocida de todos los partidos políticos, ya que parece ser que no es un espacio exclusivo de ninguna fuerza. Esa es una reacción que hay hoy en la mayoría de los países del mundo. Lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, donde ya la población está siendo celosa con su propio patrimonio.
quiere una conducta, quiere expresiones, quiere reflexiones diferentes. Quiere que cada quien observe que llegar al poder no es servirse, no es aprovecharse. Ver el ejemplo de los países nórdicos, hablamos de Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, cómo vive un diputado en un pequeño apartamento, cómo un primer ministro que se le cae, topa un vaso en un salón entrando y se cayó y era una de café, y cómo él mismo busca el swapper y empieza a limpiarlo y todo el personal se queda, donde cada quien vea que pasar por una función pública es un paso muy transitorio y tiene el mayor de los méritos y privilegios, que es que te brindan la oportunidad de servir, de dar, de entregarte. Ahora, ¿dónde está el asunto? Es que eso mañana puede esfumarse como movimiento y nadie puede capitalizarlo, porque parece ser que ninguna fuerza política en la oposición está en capacidad por sí misma de movilizar masas. Cuando el PLD nació, en el 73, ya en el 75 o 76, ya Juan Bosch empezó a lanzar el PLD a las calles. Cuando llega el 80, se empezaron a hacer cada año una gran marcha nacional y ya el pueblo veía, ese es un partido que se llama PLD. Y según iba pasando el tiempo, mayores eran las marchas. Masificándose, en la medida en que el partido se iba extendiendo en estructuras orgánicas, teniendo golondrinas por toda parte, llegó entonces el momento que dijeron, hasta el puente de la 27 tembló. No sé si recuerdan esos pasajes. Y ese partido fue creciendo paulatinamente, pero en el corazón y en el seno del pueblo. En la medida en que el partido tenía más golondrina, más iba creciendo el voto. Al extremo que en la primera fueron 18,000 casi, 160,000, 360,000, llegar hasta 900, y después se vio. Ellos han dejado ese contacto directo con el pueblo. Y eso no puedo yo opinar porque no tengo que trazarle pauta a nadie, más que estoy alejado. Pero eso de ayer hay que verle su simbolismo, hay que verle su mensaje, hay que verle las cosas bonitas. Ahora, pero hay que tener cuidado, porque yo observo que cada 4 años se toma el tema de la corrupción. Pero nos olvidamos entonces de los corruptos de los 4 años anteriores. Ya nadie habla de los corruptos de cuando Balaguer. Ya nadie habla de los corruptos cuando los gobiernos del PRD, que hoy PRM. Ya nadie habla de los corruptos de otras etapas. Es como si estuviéramos hablando de corrupción solo y simple y llanamente en el momento en que se vislumbra una campaña o que se quiere aniquilar a alguien políticamente. También en eso hay que ser cuidadoso. Como hay que ser cuidadoso que si yo no coincido con algunos de los que hoy son tradicionales en la televisión y la radio, ya hoy soy entonces una bocina y otros son patriotas. Y eso es peligroso. Y el decir que todos los que están en un gobierno son corruptos también es peligroso. ¿Por qué? Porque le daría miedo. A mí me piden ahora mismo que sea ministro, a mi edad, yo tendría miedo, porque de una vez que ocupo una posición ya es sinónimo de corrupción. Lo etiquetan de corrupto. Ya de una vez, y tenemos que ser cuidadosos. Pero como usted no ha pasado y todo el mundo... Permíteme, yo solo ocupé un puesto y jamás, y eso fue en el 97 que me alejaron, y me alejé, porque después que me sacaron del Seguro Social, me nombraron secretario de Estado, ¿cómo le llaman a eso? Sin cartera. Sin cartera, y yo no acepté porque yo no iba a ganar 60,000 pesos en mi oficina, cuando yo lo que ganaba como director del Seguro Nacional eran 15,200 pesos. Entonces no, pero ese no es mi problema, porque yo nunca he dejado mi oficina.
A mis 72 años ahora me encuentro con mis 3 hijos graduados, con todo, que ahora tengo deudas que no tenía antes, porque ahora ahí las cosas son como más mayúsculas, más, ¿tú entiendes? Y tengo que ahora trabajar y me gusta, me encanta. Lo que aprendí ahora es algo que no estaba poniendo en práctica, es que ahora vacaciono con más frecuencia, pero siempre con la familia. Pero entonces, ahí, Julián, ¿por qué dentro de esta podredumbre, que usted dice, bueno, cualquiera que es ministro, le toca a uno reconocer y decir, no, es que, espérate, aquí está Domínguez Brito, aquí está Ángel Julián Cerulle, Sí, pero yo te puedo... aquí está Ventura Camejo? No, pero yo te voy a mencionar otros, que nunca lo hago, pero yo te voy a mencionar. ¿Puede alguien imputarle actos de corrupción a Gustavo Montalvo? Secretario de Estado de la Presidencia. No, ese es serio. Y por eso lo tienen en un rincón. No, es el poder. Él es el poder detrás del trono. Él es el que ayuda al presidente en las ideas. Pero habla alguien de las obras que ha motivado Gustavo, como el 911. No estoy defendiendo, pero para que vean. Te voy a poner otro, que es de la sociedad civil, no es PLDista, pero está en el poder. Flavio Darío Espinal, consultor jurídico. Sí. ¿Podemos decir que es corrupto? No, Te voy a poner otro, es de la sociedad civil, no lo conozco personalmente, el que está en el puesto este de planificación económica. el maestro, sí, nuestro maestro de economía, sí. Es corrupto. Pero que esos vienen de fuera, maestro. Pero ahora te voy a mencionar uno, el ministro de Obras Públicas. ¿Le han podido indilgar algún acto de corrupción manejando todos los miles de millones del mundo? Te voy a mencionar otro, el ministro de Hacienda, un hombre rico, de grandes negocios, desde Puerto Rico, Estados Unidos, socio de grandes consorcios nacionales. ¿Se ha podido decir que está en algo de corrupción? Entonces, cuando tú dices, corrupto todo, entonces cualquiera coge miedo. ¿Me explico? Andrés Navarro. Andrés Navarro, hijo de la gente, de los ligado el de educación. Ese mismo, Andrés Navarro. Sí. Se puede decir Es canciller. Y fue canciller y estuvo en obras públicas. No. El que dirige, por ejemplo, que es de San José de las Matas, el que administra todo lo que tiene que ver con los uniformes, con los comedores económicos, comedores de la alimentación en las escuelas, René Jaque, todos los millones lo maneja. ¿Se ha podido decir que es corrupto? Pero que nunca se... Bueno, por lo menos nosotros los que somos críticos, de mi parte, nunca hemos dicho todo, sino somos puntuales y decimos, este importa ajo, este hizo esto, este Sí, hizo pero esto. bien, ese que importa ajo llevó a la justicia a alguien. Pero esa familia es una familia de hace 70 u 80 años que son cosecheros, productores de ajo en Constanza. Sí. Y que han tenido ese negocio casi de una forma, con un porcentaje por encima de cualquier otro que se acerque. Entonces, si tú dices ese, tú estás entonces ensuciando, enrostrando a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Si a usted lo designara un procurador general de la República, yo estoy seguro que usted... No lo aceptaría. No, si lo ¿Por qué? aceptara- Porque van a decir de una vez que soy... No, yo estoy convencido que usted no lo acepta. Un peón del Exacto. gobierno. Usted no lo aceptaría. Van a decir. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene una oficina de abogado de la cual vive usted y sus hijos, y usted dice, eso es incompatible. No lo puedo aceptar No, entonces, porque... esa es la diferencia. Fíjate tú, nosotros ejercemos lo penal, tenemos allá un equipo de abogados para lo penal. Aquí hay procuradores que no han Pero entendido eso. no es nuestro norte, no es nuestra base. Y que de la noche a la mañana aparezca mi oficina siendo abogado de grandes casos penales. Entonces hay un tráfico de influencia. Exacto. Entonces tengo que ser cuidadoso. Es como que yo aceptara ser ministro de Trabajo cuando he tenido que estar ligado. Claro. Aunque ya hoy todo eso, ya hoy no hay sindicatos, ya hoy no hay centrales, ya hoy no hay asociaciones barriales, culturales como en aquel tiempo que fueron instituciones de combate, de concientización,
donde se presentaba una obra de teatro y era una crítica al sistema. Hoy todo ha desaparecido. Solo caemos en 3 temas. Yo lo dije, caemos en el tema de la reelección. El presidente desde antes de juramentarse en segundo mandato, ya la oposición lo que hablaba era de reelección. Hablamos del antihaitianismo. No se habla de cómo buscar salida a nuestras relaciones, a la emigración. No se trae a colación ni un tratado bilateral del 52 cuando Trujillo, cómo dar tarjeta amarilla, verde y roja de acuerdo al tiempo en que vaya a pasar, cómo el Ministerio de Trabajo debe recibir de un empresario que necesite 500 o 1000 trabajadores para ver si hay o no hay en el país, si no hay en contacto con el Ministerio de Haití, poder entonces buscar y que el empresario sea el responsable de traerlo y el empresario sea el responsable de retornarlo. De nada de eso se habla. Que eso no es una utopía porque Trujillo lo hacía, claro, lamentablemente. Te estoy diciendo, no, y ahí estuvo lo que fue lo que hoy es la Unión Europea, lo que fue el mercado común europeo antes de venir ya la libertad de tránsito. Así fue que se manejó y así se ha manejado. No, lo que hacemos es inyectar odio para poder aprovechar determinadas coyunturas y determinado nacionalismo y chauvinismo. Tú oyes todo, ya tú escuchar a alguien ya es transmitir odio y los pueblos no se alimentan con odio. Tú tienes que saber ser crítico a los gobiernos, pero crítico aportando. Por ejemplo, si yo vengo y digo, hoy tenemos un presupuesto de que hay que dar el 4% a la educación y veo que las tandas extendidas se están proyectando y cada día se están aumentando las escuelas con tandas, cómo están los muchachos desayunando, cómo están merendando, cómo están almorzando. Ahora tengo que ver, entonces yo como oposición digo sí, pero también tenemos concomitantemente que invertir en la educación, en la formación del material humano. No solo es darle la computadora, si el profesor no sabe manejarla, va a haber una distancia, va a haber entonces donde él va a perder personalidad y autoridad, porque cualquier niño ya nace sabiendo manejarte el internet. Por eso el presidente en una entrega de computadora le decía a los profesores, tienen que aprender rápido, porque esto es como la esponja. El estudiante ya puede llegar y arrodillarte, puede arrinconarte. Entonces tenemos que hacer una oposición crítica, analítica, buscando que haya cambio, pero que sean transformaciones cada día para bien. No solo es un debate de una cantaleta, lo mismo. Si usted va a decir que hay corrupción, haga lo que se hacía cuando Juan Bosch estaba presente en el PLD, se surgía un álbum de la corrupción, con pelos y señales, con fotos, con nombres, diciendo que usted se robó, cómo usted se lo robó. Y entonces ahí el Poder Judicial debe jugar su papel. La oposición donde tiene que buscar es que haya un Poder Judicial fuerte, sobrio, donde estén los hombres y mujeres con conciencia de por qué soy juez, por qué soy parte del Ministerio Público. Y eso está en todo el pueblo, en la sociedad, en un material humano que se ha ido preparando con maestría. Están por encima de uno que tiene ya 48 años, ya casi de ejercicio, porque los muchachos están haciendo maestría. Cuando entran los jóvenes a mi oficina, le abro todo, la biblioteca, toda esa biblioteca interna. Lo que yo no dejo es que me alcance. Tengo que vivir estudiando, no puedo descansar, no puedo darme el lujo que me alcancen, y si me alcanzaron tengo que aplaudirlo y tengo que amarlo, ¿me explico? Pero una oposición es una motivación del debate, una motivación hacia la transformación. Si yo tengo el 911 y yo veo que el 911 está dando resultados y ha sido una innovación, ¿por qué yo no puedo reconocer las grandezas y las bondades del 911? Y no le tocará a cada quien, por ejemplo, quienes somos críticos de decir, bueno, el gobierno resalta y hace grandes inversiones. Sí. Por ejemplo, yo tengo un tema con el 911 que usted resalta, yo digo que es una un asunto de transportar personas, que no está enlazado. Bueno, usted dice es un gran sistema, yo digo sí es gran sistema, pero los hospitales donde llevan a los enfermos no sirven.
o si lo llevan a la clínica, si no depositan 100,000 pesos, 200,000 pesos, no lo reciben. Sí, pero eso que tú estás diciendo es correcto. Entonces tú tienes que decir, necesitamos que el 911 esté concatenado, enlazado, mezclado con un sistema de salud a través de nuestros hospitales. Tenemos que buscar que esos hospitales mañana sean lo que suplanten las clínicas privadas. Y tenemos que buscar entonces que la seguridad social deje de ser privatizada, sea estatizada, y con todos esos cuartos que las administradoras de riesgo de salud están recibiendo, sea el mismo Estado quien la administre para el desarrollo y abastecimiento. Esos son los análisis que se necesitan. No ha pasado esto por el desbordamiento que hay, porque tenemos hermosísimas leyes. Pero perdón, nos estamos exacto. explicando, Sí. Fran y Edinson. Sí. No, lo que quiero decir para que vayamos afinando, ley de compras y contrataciones impide a los funcionarios, diputados, regidores, ser suplidores del Estado. Yo conozco ministros que venden desayunos escolares, que suplen sus hijos. Entonces pero eso se denuncia con pelos y señales. Pero no sucede nada. Pero no, tú tienes que decir, fulano de tal, de acuerdo a estos documentos que yo tengo a la mano, porque hay un hijo aunque no esté él, y hay un sobrino aunque no esté él, que ya hay una relación familiar, que no puede haber la más mínima relación familiar, entonces tú tienes que sacarle, pero con prueba. Y el Ministerio Público por el rumor no debería, como dice la El ley. Ministerio Público está llamado a buscar esas personas, a interpelarlo. Por eso cuando Juan Bosch se dirige al pueblo en el 63 y le dice al pueblo, a mí me podrán dar un golpe de Estado, pero jamás como a cualquier presidente en América Latina. Pero nunca podrán decir que yo fui ladrón ni corrupto. Por eso no tengo amigos ni arientes ni parientes. Y dice a la mano derecha, este que solía dormir y comer en mi casa, le faltó el respeto al pueblo y la confianza del presidente, pasó a firmar el decreto anunciando su destitución. ¿Y qué agrega don Juan? A partir de este momento, al Poder Judicial le toca jugar su papel. El Poder Judicial, Fran y Edison, son los que están llamados, es el que está llamado a jugar un papel neurálgico. Se requiere un Poder Judicial fuerte. Se requiere hombres y mujeres estudiosos y con conciencia de por qué son jueces, porque son parte del Ministerio Público. Ahora, el país tiene leyes que regulan. Tú mismo acabaste de anunciar una ley, de indicar una ley. El país se ha ido institucionalizando en leyes. Lo que hay que poner esas leyes en práctica. Y no es el presidente el que está llamado a ponerla en práctica como tal. El presidente es quien ejecuta. Y si ustedes se ponen a observar, y no quiero que vean esto como defensa, si ustedes se ponen a observar, cada vez que se ha dicho que tal persona ha estado haciendo actos indebidos, ha sido destituido. Es el Poder Judicial a quien le corresponde, porque son tres poderes diferentes. ¿Entiende? Sí, pero acuérdese, don Julián, ahí que está el tema de mi Congreso, que es el que elige los fiscales y los jueces. Permíteme, el Congreso, ya eso varió. Ahora mismo están participando para designar nuevos representantes del Ministerio Público y no es el Congreso. Y ahora hay lo que se llama el Consejo Nacional, donde hay una representación que aunque el partido de gobierno está en mayoría, pero ya el pueblo de una forma u otra interviene. Y yo creo que se busca, y se le ha ido la mano, pero a este gobierno no le ha correspondido todavía designar a esos jueces en sentido general. Ahora, pero yo vi a un comunicador muy querido, muy respetado y muy admirado por mí, que escribe por las redes sobre el Ministerio Público, que no sean ninguno de ese partido. No, esto no puede discriminar, porque ahí también hay valores humanos buenos, y tú no puedes prejuzgarlo.
Porque fíjate, si tú me dices que tú decías, si a usted lo nombran procurador, bueno, yo no sé qué haría tal vez, pero yo sé que no estarían muy cómodos conmigo, ¿te entiendes? Julián, hace un ratito usted mencionaba de cómo ha cambiado su vida, el proceso que ha habido en cuanto a cambio y cosas que usted ha asimilado que posiblemente debió hacer antes, y eran tomarse las vacaciones. Usted es un hombre exitoso en sus funciones privadas y esto le permite a usted darse, podríamos decirlo así, este lujo. Pero ¿y aquel empleado que se pasa una vida entera trabajando, que no puede salir ni a un río, donde no hay una seguridad social que le permita, que le garantice ya cuando lleguen sus años de vejez, el poder disfrutar esos últimos días de su vida? Mira, qué cosa tan importante tú has dicho, donde no hay una seguridad social. La gente cree que la seguridad social es solo para curar a alguien y dar una pensión. No, la seguridad social es la respuesta a todas y cada una de las incertidumbres que surgen en el ser humano. La seguridad social es la que tiene que ver cómo construir villas vacacionales, centros vacacionales en todo el país, en las playas, en las montañas, en los campos, en las faldas de la loma. Es motivar también el que puedan viajar. Ahora, ¿cómo aquí un obrero, como tú bien señalas, que le van a entregar de avance a sus vacaciones el salario de la quincena siguiente, si ya lo debe? ¿A qué va a saber las vacaciones? ¿Qué va a descansar? Nuestros empresarios no se dan cuenta que una mente descansada, una mente ya relajada, incide en el cuerpo, incide en lo físico. Y es hacia ahí donde debe de irse. Pero nuestros empresarios solo se limitan a ver la cesantía, que hay que quitarla. Y no se detienen a observar, Frank, que hay que provocar una reingeniería permanente y constante en los trabajadores, acorde al desarrollo de la tecnología, de la automatización y de la ciencia. Pero eso también tiene que arrastrar y llevar consigo que surjan sindicatos con un concepto de luchas reivindicativas, pero también de avar al desarrollo de la empresa, y que surjan convenios colectivos. No hay una responsabilidad compartida, gobierno, empresariado, porque si bien es cierto los salarios son malos, tenemos un costo de la vida fruto de los impuestos. Sí, pero hay una responsabilidad no solo compartida de dos partes, es una responsabilidad compartida de todos los que intervienen en la producción nacional. Lo que tenemos que buscar es cómo el empresario se concientiza a ser burgués, ser un burgués. ¿Qué significa ser burgués? Tener conciencia por qué soy el dueño de la fábrica, por qué soy el dueño del capital, por qué soy dueño de la materia prima, por qué soy dueño de los beneficios. Pero también, ¿cuál es mi valor número uno? ¿Cuál es mi capital? ¿Cuál es mi riqueza? Es el material humano. Y ese material humano tengo que cuidarlo, tengo que buscar salarios dignos, tengo que buscar que la seguridad social funcione, tengo que buscar sus vacaciones, tengo que buscar que cuando lleguen las navidades y determinados eventos, allí esté el equilibrio económico para su familia. Tenemos que ir a la pausa, pero brevemente, ¿qué le parece esta resolución de las fondos de pensiones que le dicen a los trabajadores? Bueno, si te enfermas, yo no te cubro, sino que tú tienes un dinero depositado ahí para tu pensión. Si te enfermas, yo te lo devuelvo para que tú te cures. ¿Qué le parece a usted esa resolución? No la he visto. ¿Cuándo salió? Hace un mes y algo. Que en vez de yo cubrirte una enfermedad, si tú tienes dinero... Déjame buscarla porque como estuve fuera, déjame leerla. Pero es que lo de la AFP es otra cosa que hay que analizarlo, si quiere, cuando vengamos, para analizarlo y ver dónde hay un problema, que el presidente Lagos en Chile, donde surgió este esquema de seguridad social cuando Pinochet, el presidente Lagos lo primero que hizo fue que modificó la ley para que cuando un trabajador fuera desahuciado, de inmediato se le reembolsara el dinero que estaba acumulado en un banco. De eso podemos hablar. Vamos entonces a ir a la publicidad para cuando retornemos. Yo quiero que hablemos un poquito de composición social dominicana, que muy pocos políticos conocen y por eso no manejan
Claro. así a cabalidad como usted maneja la sociedad dominicana, incluyendo a mucha gente del PLD que al parecer no han leído. Bueno, lo que ellos tienen es un problema, lo del PLD, que se han alejado de las masas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Dentro de sus tantos libros, el profesor Juan Bosch, el ideólogo y quien fue el fundador del Partido de la Liberación Dominicana, del que usted fue parte también en sus inicios, en su formación, escribió y prácticamente una radiografía, un retrato de los cambios que ha ido sufriendo la sociedad en la República Dominicana. Composición social, mencionaba. Mis dos libros favoritos, El muerto está vivo y Composición social dominicana. Claro. Una importante política me dijo, nunca lees a Maquiavelo. Y no porque sea mi tío, pero trata siempre de leer a Juan Bosch. Sí, pero leer a Maquiavelo es necesario, con sí. el perdón de tu tío. Porque Maquiavelo lo que pasa es que ha sido mal interpretado por algunas personas. Pero Maquiavelo es una fuente inagotable de lo que era la sociedad de una época y que todavía se expresa. El Príncipe es algo que está latente, su contenido, en el desarrollo de la vida política. Y no enseña a la gente cómo hacer lo que son los políticos. Te describe cómo eran y te está haciendo un análisis. ¿Y cómo no ser? Y cómo no ser. Yo lo estoy leyendo por tercera vez. Porque hay libros que tú tienes que leerlo de acuerdo a los años. No, yo no seguí el consejo y lo leí. El Quijote, Juan Bosch lo leyó 22 veces. Cada vez que tú lo lees es una etapa diferente y enseñanza y asimilación. Mira, lo que pasa es que la República Dominicana todavía las clases sociales no están totalmente definidas. Están ahí, pero el burgués, el empresario no tiene conciencia burguesa todavía. Hay quienes. En Santiago solo hay tres empresarios con conciencia burguesa, 3 para mí. El obrero no tiene conciencia proletaria. Entonces estamos en unos niveles todavía de la pequeña, la mediana burguesía. Fíjate, quienes más inciden en la Marcha Verde son personas de la clase media. ¿Por qué? Porque sus exigencias son mayúsculas. Hay un libro de un venezolano
que se llama el poder, cómo el gobernar se está haciendo cada día más difícil. Cuando Lula saca 40 millones de hombres y mujeres de la pobreza extrema en Brasil, ya tú tienes gente que no le va a exigir a Lula solo, dame un hospital, sino dame también todo el material humano, que sean buenos médicos, buenos galenos, con grandes especialidades, y dame también las condiciones que yo pueda ir a ese hospital. Cuando tú tienes, por ejemplo, esa clase media que va subiendo, como se encuentra tú en el caso de China, que te han salido más de 700 millones a la clase media, entonces las exigencias son mayúsculas porque también tú vas variando. Ya tú no comes solo plátano con huevo. Ya tú no comes como lo hago yo algunas veces para recordarme de mi madre y de mi campo, arroz blanco con 2 huevos con su yema blandita arriba. ¿Tú entiendes? No, ya tú quieres ensalada rusa, ya tú quieres un pollito horneado, ya tú quieres pescado, y esas son las escalas ascendentes. Entonces, en República Dominicana todavía tenemos esas clases sociales muy limitadas. Me dicen que el tiempo pasó. Sí. Solo déjenme decirle una cosa. También el presidente necesita que le ayuden, porque el presidente también ha ido dando respuesta y se le ayuda criticándolo, pero de forma analítica, de forma con conciencia, no buscando acorralar. Le quedan 2 años y 2 años deben ser aprovechados, y me da la impresión que él desea aprovecharlo. Bueno, que así sea. Gracias a Ángel Julián Serulla. Fíjense que yo hago diferencia, yo no estoy hablando del PLD, estoy hablando del presidente. Así es. Bueno, el presidente... Bueno, vamos. Gracias a Julián Serulla por haber compartido. Siempre es grato y siempre es importante una enciclopedia. Y terminamos nosotros con este libro porque es un político que más que nada conoce la sociedad, que es algo fundamental. El político que no conoce la sociedad a la cual dirige, de la cual es parte, es un político fracasado. Y ese libro de Juan Bosch debe ser leído y estudiado en las universidades y en las escuelas del bachillerato. Y en los partidos políticos, aunque no sean del PLD. Claro. Gracias a ustedes por la sintonía. No, perdón, y ojalá que todos los partidos hagan suyo los folletitos que eran de los círculos de estudio cuando Juan Bosch. Yo creo que yo soy como soy porque me obligaban a leer el periódico ese de ustedes. Gracias por la sintonía, nos encontramos mañana. No nos podemos ir sin recordarle a Luis José, a Marili y a los demás regidores que se han comprometido a hacernos llegar ese contrato medio peludo del ayuntamiento, que estamos todavía a la espera y todos los días lo vamos a solicitar. Bye bye.